El autismo es un trastorno del desarrollo que aparece en edades muy tempranas. Se le caracteriza por afectar la capacidad para interactuar y comunicarse del niño con el resto de las personas. Sin embargo, el uso y abuso excesivo de equipos electrónicos y la desmesurada exposición a las pantallas en la actualidad ha generado en los más pequeños conductas muy parecidas. Por eso queremos hablar del autismo inducido en edades tempranas. ¿Qué consecuencias pudiera traer este comportamiento? ¿Cómo contamina a la familia este tipo de conducta o afección? ¿Y cómo compromete, por supuesto, el futuro de los más pequeños de cara a una formación, a una educación? Para eso invitamos al diseñador Alejandro Ferro, al doctor Jagger Álvarez, psicólogo clínico infantil, y a Irina Barona, maestra. Bienvenidos todos al Triángulo de la Confianza. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza, hoy desde una de sus sedes itinerantes en el Palacio del Segundo Cabo, donde se encuentra el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales entre Cuba y Europa. Estamos hablando con nuestros invitados hoy de autismo inducido en edades tempranas. Tal vez fuera interesante acercarnos desde el magisterio, desde la psicología, desde la vida, al término autismo. ¿Qué es lo que cada cual conoce por autismo? Bueno, realmente, más que hablar de autismo, a mí me inspira aclarar las cuestiones relativas al autismo inducido. Claro. Porque es de lo que estamos hablando acá. Entonces, el término autismo inducido fue una categoría, por decirlo así, que se empezó a utilizar por un fenómeno que surgió nuevo, pero que posteriormente, bueno, fue estudiándose, fue comprendiéndose, y ya hoy en día se comprende que no se trata de autismo propiamente dicho, sino que, bueno, algunos profesionales utilizan la categoría de autismo inducido y otros profesionales, como los logopedas, utilizan otros tipos de categorías referidas al, digamos, retardo primario del lenguaje por hipoestimulación y cosas parecidas así. Lo que sucede es que realmente no estamos hablando del autismo propiamente dicho. El título mismo es una suerte de provocación. Además, lo escuchamos incluso trabajando, haciendo un trabajo el año pasado con ustedes mismos en Flaxo, y de alguna manera yo lo tomo un poco para ilustrar los fenómenos de los que vamos a hablar aquí en este minuto. ¿Cuándo definimos que un niño tiene estas conductas que son diferentes? O sea, ¿en qué momento eso deja de ser un juego o una manera de estar en su casa? Y hablo ahora también de confinamiento y tal, para definir que hay un problema. Bueno, desde el punto de vista, como nosotros, bueno, en específico yo como maestra, tenemos en cuenta que el alumno, en el tiempo de estudio del niño, tiene patrones muy diferentes a los otros. Por ejemplo, es un niño que no conversa mucho, que se aísla en sí mismo, que inclusive le cuesta trabajo sociabilizar con los demás, siente dependencia de los equipos que en estos momentos están a la moda, qué es lo que a ellos les llama la atención, qué es lo que sienten en el momento de que es lo necesario, lo imprescindible. Para ellos no existe otra cosa que no sea simplemente ese equipo que están pensando, que están utilizando en todo momento y que lo necesitan en cualquier momento del día. ¿Cómo se exponen ustedes a los medios electrónicos? Primero, déjame humanizar el asunto. ¿Tú usas medios electrónicos, profe? Sí, cómo no, pero para cosas necesarias. Alejandro, tú como diseñador. Yo puedo hablar desde mi experiencia, que tengo una altísima exposición a los medios de comunicación. ¿Y los niños de tu familia? También. Es decir, y más con la situación que estamos viviendo de la COVID, es decir, una de las maneras que hay de controlar, ¿no?, el comportamiento de los niños, muchas veces cuando los padres están ocupados haciendo tareas, es decir, siempre se les pone el televisor o se les da un teléfono para que jueguen, es decir, también tienen exposición a los medios de comunicación. Ya que tú has trabajado el tema del confinamiento durante la pandemia en edades tempranas, ¿cómo se manifiesta eso o cómo ha ido viéndose durante todos estos meses? Bueno, realmente el confinamiento ha sido un reto para todas las familias. Estamos hablando de una situación inédita donde realmente las familias se han visto abocadas a asumir roles que antes no tenían que asumir. Es decir, al estar mucho tiempo en la casa,
Ahí donde antes estaban en el trabajo, los niños iban a la escuela, a los círculos infantiles, ahora todo el mundo está en la casa y tienen que convivir y hacerse cargo de una función educativa que ya se había visto disminuida por tendencia de las familias en Cuba. Y entonces lo que sucede es que aparecen los dispositivos electrónicos como una suplencia del adulto que debe estar a cargo de ellos. Esto no siempre conduce a un impacto global en el desarrollo psicológico de los niños, pero sí hay que llamar la atención en el abuso de las tecnologías en el manejo de los niños. A la hora de estar con ellos, no es lo mismo dejarlos solo frente al televisor que estar interactuando con ellos y utilizar la programación, el animado, el musical, como un pretexto para participar en familia, que es lo que generalmente nosotros recomendamos que se haga, para que no se incurra en un sobreconsumo de pantalla. Desde los psicogrupos de WhatsApp que ustedes implementaron para hacerle frente a todo el tema del aislamiento físico en la pandemia, la convivencia en la familia, ¿cómo este fenómeno podían ustedes detectarlo? Digo, a través de las confesiones de los padres, ¿no? Hay dos vías. Una, los padres y las madres explicaban que estaban muy preocupados porque los niños no querían estudiar o no querían hacer otra cosa que no fuera estar con el dispositivo electrónico. Jugando, haciendo... Exactamente. Y la otra vertiente era cuando estaban mostrando determinados comportamientos y uno indagaba y en el fondo, o sea, detrás de eso encontraba que había un sobreconsumo de pantallas, de dispositivos electrónicos. ¿Cómo identifican el sobreconsumo? Sobreconsumo de todas maneras es una categoría que está sometida a una subjetividad, porque yo digo, bueno, perfecto, el niño puede estar 4 horas delante de una pantalla o 2 o 3. ¿Hay alguna norma o ustedes desde sus espacios identifican que algún niño de la familia está sobreexpuesto a un equipo? Bueno, realmente sí hay una saturación específica en muchos hogares. Hay niños que desde que se levantan hasta que van a la cama permanecen constantemente con la computadora, el teléfono, el tablet. Hay niños que saben utilizarlo para determinadas cuestiones específicas que son de gran interés. Por ejemplo, está el niño que lo utiliza para realizar cálculos, para conocer canciones nuevas, para reafirmar conocimientos que ya se dieron anteriormente en otras clases, porque además en estos momentos con la situación que hay que tener muy en cuenta el problema del desarrollo del niño en el hogar en cuanto al estudio, en cuanto a la capacitación del conocimiento, de la adquisición de esos conocimientos que ellos siguen teniendo en cuenta y necesitan a partir de todo lo que está sucediendo. ¿Por qué digo esto? Yo casualmente tengo el privilegio de que tengo un grupo magnífico. En este grupo tengo creado un grupo de WhatsApp creado por una madre. Y casualmente a través de... Sí, es una iniciativa inclusive de los mismos padres. Estos padres determinaron hacer este grupo de WhatsApp porque sienten que el maestro todavía necesita tener su rol sobre el niño. Orientaciones, guías, perspectivas, otros conocimientos que se le pueden dar y otras actividades específicamente que se deben desarrollar con ellos. Que no todo puede ser mecánico ni autómata. Quiere decir que usted a partir de una canción usted puede motivar al niño. Quizás usted un día por la mañana le puso al niño una canción en el WhatsApp y el niño cuando el padre se la puso, automáticamente él dijo, yo canto esa canción con la maestra, o yo bailo esa canción con la maestra, o la brinco, o sé lo que quiere decir. Es decir, que la tecnología, además de tener sus consecuencias, pero también usted tiene que saber qué perspectiva o qué posibilidades usted puede usar con ella para que de esa manera el niño pueda crear y conocer, además de ahí, otros campos y otras perspectivas. ¿Cuándo tú te das cuenta que estás sobreexpuesto a un equipo? Y tú no eres esencialmente un niño. Bueno, pasan varias cosas, ¿no? Desde lo físico, porque a veces de estar delante de la pantalla duele mucho la cervical y uno empieza a presentar síntomas de ese tipo, ¿no? Incluso cuando estás comiendo te puede caer mal la comida, ese tipo de cosas me han pasado porque yo trabajo con los medios, es decir, con el teléfono. Totalmente atiendo muchas cosas por WhatsApp y luego la computadora también. Y esas cosas físicas. Y luego el agotamiento. El agotamiento mental. Entonces uno en ese momento sabe que tiene que parar. Que tiene que parar y tomarse un 10 y ponerse a hacer otras actividades. El ejemplo de Alejandro es clave. Ha dicho una palabra que quiero recalcar. Tiene que parar. ¿Cómo la psicología, cómo la maestra, porque hice una pregunta pero nadie me la ha respondido, a lo mejor Jagger, es decir, ¿cuántas horas es sano
que un niño o que un ser humano se exponga a una pantalla? Bueno, en primer lugar, se establece, pueden haber varios criterios, pero se establece que por debajo de 2 años, 0. Por debajo de 2 años, 0. No tiene que hacer nada, no tiene que hacer algo, mejor dicho, un niño frente a una pantalla solo. ¿Qué sucede? Que en situaciones como estas, bueno, yo siempre le digo a la gente, tampoco vas a tapar con una colcha el televisor de la casa. Y lo que sucede es que la pantalla le puede llamar la atención al niño. El asunto es que tú puedas interactuar con él, pero por debajo de los 2 años, preferentemente, no vamos a poner a los niños a ver muñequitos solos. Eso es lo primero. Estamos hablando de normativas, la realidad es mucho más rica. Ya a partir de los 2 años uno puede ir dosificando, a partir de, tal vez media hora, 1 hora y media, así va subiendo. Es decir, no es lo mismo un niño sobreconsumiendo tecnología que un adulto. Un adulto, generalmente, los adolescentes cuando tienen sobreconsumo se ponen más irritables, se aíslan más, tienen menos tolerancia a la frustración, pero no van a sufrir un impacto en su desarrollo psicológico porque hay funciones que ya tienen desarrolladas. Eso lo podemos abordar si quieren después. Lo que sucede es que ahora, por debajo de los 2 años, hay niños que se están sobreexponiendo porque están teniendo un sobreconsumo, en tanto están teniendo un tiempo por encima de las 2 horas sobre los televisores, incluso empezando desde meses de nacido. Eso es una de las cuestiones por las cuales hablamos de sobreconsumo y sobre todo porque uno sabe de ello a partir de sus consecuencias, de las consecuencias que tiene, que son. Si tú estabas diciendo que es muy importante que nuestros televidentes escuchen este dato. Técnicamente, por debajo de los 2 años, los niños no deben de exponerse a la pantalla solos. No deben de exponerse solos. Estoy diciendo esto porque hay que ser muy claro, porque a veces uno dice las cosas, la gente entiende otra y se lo dice al vecino y se forma el síndrome, como decía Carlos Ruiz de la Tejera, cometa Halley, como el chiste ese. ¿Qué sucede? Vuelvo y repito, no es esconder el televisor ni esconder al niño del televisor, es no poner al niño a ver televisor en vez de estar un adulto con él o con ella. Eso es lo que estamos diciendo simplemente, y de los 2 años hacia abajo, 0 televisor. No está recomendado que los niños interactúen solo con las pantallas. Interactúen solo con la pantalla. ¿De qué, perdóname, de qué niños tú estás hablando? ¿De qué edades? A ver, yo trabajo específicamente con niños de primaria. De primaria. De 5 a 10 años, a 11 años específicamente. Ya estos son mayorcitos. Sí, pero bueno, no obstante a eso, los niños de la edad que habla el doctor, específicamente es la parte más dura de la enseñanza, es porque son las primeras etapas en las que el niño aprende todo lo básico que pueda demostrarle el adulto. Porque ¿qué pasa? Que el adulto es el reflejo de lo que el niño tiene que aprender. Claro. Si el adulto no se concientiza de las deficiencias o de las dificultades que le pueda traer como consecuencia a ese pequeño, a ese menor de edad, pues entonces después tiene las consecuencias que no sabe qué hacer, no sabe qué determinar, no sabe qué decidir, o realmente si su niño tiene o no determinadas deficiencias en cuanto a juegos o actividades que pueda hacer con ellos. En estas edades, hasta una lata y un palo, como se dice en el buen cubano, es un juego para esos niños. Qué maravilla. ¿Por qué razón? ¿Cómo se extraña? Claro que sí, ¿cómo que no? Porque además los niños en estas etapas son en las que ellos juegan con la olla, con la tapa, les gusta hacer ruido. Con los pomos vacíos. Los pomos vacíos, les gusta inclusive estar introduciendo cositas en un hoyito que encontraron, el por qué no pueden haber tomas corrientes al alcance de sus manos, porque es el momento de estar introduciendo objetos ahí. Entonces, ¿por qué no darle la facilidad de que en vez de tener el equipo en las manos jugando o queriéndoselo imponer, porque el niño hace lo que el adulto, vuelvo y repito, le enseña, porque el niño no nace sabiendo. Y esta es la etapa en que usted le instruye y prepara al niño para que él conozca los primeros pasos que tiene que tener en su vida. Vamos a encender el incienso, que esto se pone muy interesante, porque además te hemos agarrado conejillo de India, discúlpame, pero no creo que todos estemos demasiado exentos de un uso racional, de un uso irracional de las pantallas y los medios, pero ahí vamos. El aire, que es maravilloso en este lugar, conspira contra el incienso, pero al final se enciende. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando del fenómeno de la afectación por sobreexposición a las pantallas, que hemos decidido metafóricamente decirle autismo inducido. Estamos hablando de edades tempranas, de niños. Cuando ustedes, y aquí incluyo también tu experiencia con los niños de tu familia, sienten que hay una sobreexposición a la pantalla? Tú eres el perfecto padre que sabes lo que la dosis exacta que tiene, pero un día se te va la Catalina, como decimos,
y ahí mismo, ¿cómo sientes, qué manifestaciones tienen esos muchachos? Bueno, realmente lo primero que se percata, o sea, de lo primero que se percata en la familia es de que hay algo que no marcha bien en la adquisición de determinadas habilidades de sus hijos. Sociales. Vamos a hablar de lo primero. El niño no habla, se demora para hablar, o habla raro, o habla como los muñequitos, como los dibujos animados. Esto se ve un poco más adelante en el desarrollo, porque lo que decía la profe es muy importante. En cada etapa del desarrollo surgen formaciones que son típicas de esos momentos, y no surgen de la nada, surgen en el marco de la actividad del niño con los objetos, claro, y acompañado por un adulto con el que se comunica y va asumiendo todo eso que es la cultura por la ventana de la familia, como siempre decimos. ¿Qué sucede? Que si el niño está sobreexpuesto a la pantalla, no está haciendo lo que debería estar haciendo en ese momento del desarrollo, por lo tanto no se desarrolla esa habilidad, ese proceso psicológico que sirve de base para otros procesos superiores. ¿Y qué sucede? Que, por ejemplo, en el momento en el que se debe estar formando el lenguaje, él no está interactuando con los demás en sus relaciones sociales y con los objetos, y no se forma en su momento esa capacidad, el lenguaje. Y los niños no asumen, no hablan, dicen las palabras a medias, y son llevados, por ejemplo, a un servicio de psiquiatría infantil, los remiten a logopedia y tal. Lo que sucede es que hay otras cuestiones que se afectan y no solamente es el lenguaje, pero el lenguaje es la más notable. Claro que sí. ¿Estás tú consciente de todos los niños de tu familia? Cuando esta cuestión pasa, ¿implementan algún tipo de mecanismo, de juego? ¿Cómo salen de esa situación? Si hay alguna... Sí, afortunadamente se le presta bastante atención al fenómeno, aunque vuelvo y repito, las pantallas en la práctica ayudan mucho también por la atención determinada que se le puede prestar en un momento a los muchachos. Pero sí, y sobre todo porque mi familia, por ejemplo, como viven más en las zonas de campo, los muchachos tienen la oportunidad de salir a jugar. A buscar la lata y el palo. A buscar la lata y el palo, exactamente. Me encantó la imagen. Exactamente. No. Sí, porque se extraña. Y entonces hay un equilibrio en ese sentido, ¿Y en tu caso, Irina? Bueno, casualmente yo trabajo directamente con varios estudiantes. No tengo el caso específico dentro de mi grupo, pero a veces hay cuestiones de que hay niños que tienen características y comportamientos señalados. Por ejemplo, hay niños que les cuesta interactuar con otros. Les cuesta, son retraídos. Efectivamente, son retraídos. La timidez a veces se confunde con la retracción. Y no es lo mismo ser tímido a ser retraído en la acción que tú vas a realizar. Por ejemplo, hay niños que tú tienes que impulsarlos para que se incorporen a los juegos porque no son capaces, por esto mismo, por inducirle constantemente o no darse cuenta del uso innecesario. Porque a veces es innecesario porque ya si el niño vio un muñequito, el niño jugó, el niño interactuó con la computadora, con la laptop, con el tablet, ¿por qué no buscarle otra vía de distracción que no sea específicamente esto? Porque nos estamos haciendo muy dependientes de ello. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese niño ya deja de ser un ser social y se convierte en alguien autómata. Es un robot, es alguien que está programado para determinadas acciones. Ve al baño, come, duerme, desayuna, acuéstate, merienda. Entonces realmente se está afectando al niño. Usted como adulto no se da cuenta quizás, pero desde afuera le está dando la orientación a la familia y tampoco quiere darse cuenta. Entonces tenemos que decir, bueno, son niños que estamos enseñando, que estamos instruyéndolos, y si nosotros no somos capaces de hacerlo, ¿quién lo va a hacer? Porque es mi hijo el que tengo que ayudar. Claro, Es por a ahí mi empieza hijo, todo. efectivamente. Y entonces muchos padres a veces nos decimos, porque yo también soy madre, tengo un adolescente de 19 años e inclusive hay momentos en que cuando usted usa mucho la tecnología hay que requerir, y tenemos un espacio, tenemos un tiempo, hay que ver hasta qué momento se puede utilizar, porque quita el sueño, da estados de ansiedad, intranquilidad, y le digo, pierde la sociabilización con las demás personas. ¿Qué ha pasado con la pandemia, donde muchas personas han invertido el día con la noche? También incluimos a los más pequeños,
donde quedamos largas horas de la noche leyendo o haciendo videojuegos durante la madrugada, porque como estamos en casa y mayormente, o sea, con la mitad o la tercera parte de las actividades que habitualmente hacíamos en tiempos de una normalidad, ¿qué ocurre en este caso? ¿Qué consecuencias ha traído al interno de la familia? Bueno, realmente hay una cuestión en tiempos de pandemia. Uno, por supuesto, con aumenta el sobreconsumo de tecnología, pues los mismos adultos tienen que consumir más tecnología en aras de hacer su trabajo. Muchos Claro. de los que trabajamos para también compensar la falta de contacto físico con amistades, con familiares, se utiliza la tecnología. También para compensar las actividades de la lata del palo, que, ojo, antes de comenzar con la situación de pandemia, ya teníamos el problema de sobreconsumo. No es nuevo. Sí, Ahora sí, se sí. puede agudizar. O sea, estoy claro. Ahora se puede agudizar por esta situación. ¿Y qué sucede? Sobre todo el tema del no dormir se ve mucho en los adolescentes, pero los adolescentes por lo general y por su propia naturaleza suelen ser un poco más noctámbulos. Y entonces, ¿qué sucede? Que esta situación se presta mucho para Acrecentó eso, ¿verdad? aumentar la interacción en redes sociales, en grupos de WhatsApp, los que ven series ahora, como no tienen otras cosas que hacer, pues entonces consumen series A consecutivamente. veces una entera en una noche. Y hay una cuestión que una de las principales afectaciones que puede traer esto en la convivencia familiar es que estás dedicándole tiempo a una cosa en exceso. ¿Qué significa? Que no se lo está dedicando a otra cosa, que puede ser digamos, tareas del hogar, actividad de estudio, que también ha habido resistencia por parte de los niños y de algunos adolescentes a realizar las tareas en el hogar. Claro que sí. Y como es una opción más atractiva, eso de estar con una pantalla y tocar y entrar y hacer otras, jugar, ver películas, incluso editar videos, no todo es una pérdida de tiempo, muchas veces hay un sobreconsumo porque se enganchan con editar videos, con producir sus propios audiovisuales y entonces lo que sucede es que ese tiempo empleado en la tecnología va en detrimento de la convivencia familiar. ¿Te acuerdas de alguna noche que te haya pasado esto durante la pandemia, que no hayas dormido? ¿Es tu Bueno, práctica? en mi experiencia precisamente no, porque bueno, yo tengo otros horarios de trabajo y sí, mi tiempo de consumo de la tecnología es en los horarios diurnos. Pero me pasa con otras personas con las que he trabajado que se pasan la noche en la computadora Y que trabajando. lo tienes que contactar y al lo otro tengo día que por la contactar tarde. al otro día por la mañana. Imposible, están. porque ya esa es la hora de descanso. ¿Les ha sucedido alguna vez en el caso de su familia que hay algún horario de comida o de interacción social donde recogen los móviles? No llegan a eso. No, Recogen los todavía. móviles y lo ponen en una cesta. No, no hace falta No, todavía. todavía no Está hemos bien. llegado. No. Vamos a hacer... No, pero yo lo que me refiero a que... como Vamos a hacer uno- una pausita. Claro, Vamos a hacer claro. una pausita. Estamos en el Triángulo de la Confianza. Por supuesto, bienvenidísimas sus cartas a una de las esquinas más populares de La Habana, que es la esquina donde está el Canal Habana, en Mazón y San Miguel, y sus correos electrónicos a esta dirección que aparece en el borde inferior de sus pantallas. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando de los efectos de la sobreexposición a las pantallas en edades tempranas, eso que metafóricamente le pusimos autismo inducido. Suena feísimo, pero fue el término que encontramos. Te corté en medio de una idea medular, pero nada, tú sabes que la televisión tiene Claro. reglas extrañísimas. No, es que precisamente, bueno, estamos hablando de la edad temprana, pero el sobreconsumo de tecnología tiene sus consecuencias a cualquier edad. Y una de las cuestiones que nos trae, por ejemplo, el sobreconsumo de redes sociales, es que sentimos la necesidad constante de revisar, porque a veces sí nos mandan mensajes y cuando suena una notificación es como que no podemos atender a lo que está pasando y enseguida Hay que atender a la vamos a ver, notificación. exactamente, Desvía la y atención constantemente. es un automatismo que se dispara ahí y entonces tú no sabes si tú tienes la tecnología y la usas o la tecnología te tiene y te usa a Te ti. puedo hacer una pregunta, de las 100 notificaciones que recibes al día, ¿cuáles son importantes? Bueno, teniendo en cuenta que estamos en situación de atención psicológica por los grupos de WhatsApp y de Telegram también. Me fuiste por la tangente. Eh. Eso no era, doctor, eso no era. No, Hablo de el la problema es que si de 100, Facebook y cosas si de de 100 sí, claro, yo no uso mucho Facebook, pero si de 100, 80 son importantes, uno no sabe cuál es lo importante y cuál es no. Entonces, ¿qué hago yo? Le pongo notificaciones, sonidos diferentes a las que me pueden Las interesar. que verdaderamente te y las que interesan. no suenen así, no en estos momentos que lo puedo tener en modo avión o en silencio. Pero cuando lo tengo con el sonido activado, pues simplemente los chats que me interesan a mí seguir,
pues yo lo ubico con un sonido diferente para saber de qué se trata. Muy inteligente de tu parte. ¿Y ustedes cómo funcionan con eso? ¿También disciernen? ¿Se meten? ¿Tienes que revisar las redes cada qué tiempo? ¿Cada qué tiempo tú revisas tus redes? Bueno, yo casi todo el tiempo estoy con el teléfono en la mano revisándolo. Bueno, te comentaba porque trabajo con él y también porque yo he logrado como que canalizar algunas redes. Por ejemplo, en mi Facebook estoy relacionado con muchos grupos de interés profesional. Entonces constantemente estoy revisando ahí porque adquiero mucha información que me interesa. Y luego por WhatsApp estoy intercambiando constantemente información con el equipo de trabajo. Y entonces tengo que estarlo revisando constantemente. Pero también por WhatsApp te entran las conversaciones con las amistades y uno tiene que estar todo el tiempo mirando, bueno, ahora sigo esto, ahora no, y tienes que estar tomando esas decisiones constantemente. Y sí, ciertamente el constante sonar del teléfono, en mi caso siempre lo uso en vibrador, pero igual uno lo siente y te está desviando la atención constantemente de lo que puedes estar haciendo, de la conversación que puedes estar teniendo o de lo que estés haciendo en ese momento. ¿Alguna nota, Irina? Específicamente no. ¿Tú tienes control sobre la Efectivamente, específicamente alumnos, padres, cumpleaños o quizás algún evento que aparezca relevante que sea necesario. ¿Cómo convivir con esto para finalizar? O sea, ¿qué recomendaciones desde sus espacios? No te vayas a dar latigazo, pero yo sé que te vas a hacer la crítica, pero ¿cómo intentar hacer un uso más racional de los medios electrónicos? Un poco para, yo creo que hasta para ser más felices, ¿no? en nuestras vidas, más independientes. Bueno, para mí es todo un reto, porque hay 3 aspectos fundamentales que yo resuelvo a través de las redes. El primero, el trabajo. El segundo, la comunicación con mis familiares y con mis amistades. Y el tercero, la gestión de la vida, porque uno también compra muchas cosas por sí, internet, está al tanto de lo que sacan, y hay grupos de WhatsApp que están vendiendo constantemente cosas que son necesarias. Efectivamente. Y entonces esas 3 cosas que básicamente es lo que uno hace. Y son imprescindibles. Y son imprescindibles, están resueltas ahí. Efectivamente. Por lo tanto, te llaman todo el tiempo a tener la atención sobre el teléfono. ¿Jagger? Bueno, hay varios puntos. Primero, la tecnología tener en cuenta esto, la tecnología no sustituye la interacción humana, al ser humano. A veces se nos vende esa idea. Yo al principio de Facebook decía esto es una red social, es una prótesis de lo social o es lo social, no sé qué es, pero no sustituye al ser humano. Eso es lo primero. Y si no lo sustituye a nivel de redes sociales, no lo sustituye dentro de la casa. Por lo tanto, un dispositivo tecnológico no puede ser el sustituto de la interacción con nuestros niños. En segundo lugar, organizarnos un horario de día, de noche, de vida. Sí, saber que el trabajo empieza a una hora y termina a otra. Como mismo empieza el baño, la comida, el sueño y tal. Para que en el momento de hablar con la pareja, con los amigos, no interrumpa algo que no está referenciado en nuestras vidas de que puede irrumpir. Para que no irrumpa lo que no queremos que irrumpa en nuestras vidas. Claro. Muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado en el Triángulo de la Confianza. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Y recuerde bien que en La Confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.